Eran pocos los jiennenses que se atrevían a luchar contra el régimen en una ciudad tan marcada y vigilada como Jaén. La mayoría pertenecían o eran simpatizantes del Partido Comunista, el motor del antifranquismo en toda España. Pero todas las opiniones estaban muy soterradas. La creación del colegio universitario había generado un lugar de libertad y poco a poco fue saliendo al exterior. Los jóvenes de izquierdas empezaban a asociarse para hablar de política y estudiar pequeñas acciones como hacer pintadas, repartir periódicos de los partidos o poner pegatinas que duraban tan solo unas horas. Las discusiones teóricas se ejercían en un depósito de maderas en Renfe, situado donde actualmente está el Banco de España, al que le llaman Los Palos, o en la cantina de la estación del tren. Nos íbamos a Los Palos, es verdad, y nos íbamos a la cantina y y organizamos un grupo de teatro. Tuvimos un grupo de teatro y participamos en un certamen. Nos prohibieron la representación de una obra. Llegamos a la final en Huelva y nos la prohibieron y la representamos en un colegio jesuita. Y algunos de estos son de los que hacían pintadas conmigo. Hay que tener en cuenta un poco lo que era la economía en aquella época de gente joven, gente de 18, 19 años, que no tenían un duro, nunca, y que, bueno, conseguir unas pesetas y comprar un par de litros de cerveza y tomártelo allí en aquel lugar, pues era la diversión que había, ¿no? Es decir, lo que había de discoteca era una cosa insignificante, ¿no? Es decir, no había alternativas para la gente joven, no había en aquel momento, pero muy de lejos a lo que tenemos en la actualidad, ¿no? También, un poco más arriba, en el Bar León, un sitio de moda en los 70, se juntaban distintos grupos políticos. Había muy pocos locales de diversión en Jaén. La gente nos juntábamos, pues, en mi caso, pues, fundamentalmente en el Bar León, en la cantina de Renfe, o en descampados, ¿no? A las afueras de lo que es el casco urbano. Especialmente relevante para nosotros lo que eran las reuniones en la zona de Los Palos, que le llamábamos Los Palos de Renfe, porque Jaén acababa ahí. Debajo de Renfe, donde estaba Renfe, ya no había nada. Precisamente porque vivimos un mundo muy abierto dentro del colegio universitario, comenzamos a exportar, incluso para nosotros mismos, ¿no?, las conversaciones políticas en los bares que hay alrededor del colegio universitario, y luego con los cubatas y todo eso alargamos las sesiones de debate mucho más hacia la noche. Es curioso porque también incluso la gente de extrema derecha, de Fuerza Nueva, pues iba al León, ¿no? Te cuento una pequeña anécdota. Cuando llegaba la Semana Santa, la marcha de Nuestro Padre Jesús estaba en la Sinfonola, por cierto que era la Sinfonola mejor surtida de Jaén, de los bares, ¿no? Y siempre, claro, metían por la época la marcha de Nuestro Padre Jesús. Entonces llegaba la gente de Fuerza Nueva, valía un duro cada canción, ¿no? Y se tiraban toda la mañana echando duros y repitiendo la canción por darnos por culo, ¿sabes? Así, una cosa... Allí en el Bar León, sí, ahí fundamentalmente mucho era el PC, que entonces sí es verdad que estaba más organizado, las cosas como son, que tiene una parte negativa, pero tiene una parte positiva, que el PC en su momento fue el partido de oposición que estaba mejor organizado y el que dio más la cara contra el régimen. Eso también hay que reconocérselo. Gran parte de la transición y de los pocos focos de lucha antifranquista se hacían en los bares y tascas. Pues estaba la parte de Millán de Priego, el Marqués, Serrano, Pansilleva, donde hacíamos muchas cosas. En la Madalena estaba el Hueco, donde íbamos mucho. Y ya prelegalizado, estoy hablando del 76 o por ahí, justo antes de llegar a la Pila El Pato, enfrente del estanco que hay en la Madalena, antes de llegar a los baños árabes, había un bar que montaron Paco Pérez, nuestro gran amigo del alma, que se mató en el 87 en un accidente y fue una pérdida para todos horrorosa, Manolo Molino y Carlos Altés. Creo que subvencionados por Elías Riquelme, que tenía la librería El Quijote, pues los otros estaban tiesos igual que nosotros, estábamos todos estudiantes. Y montaron una taberna, se llamaba El Taranto, donde se bebía vino de Montilla y se bebía Mundo Obrero.
recuerdo que había un bar, el Cuatro Torres, donde coincidíamos mucho. Recuerdo que, bueno, teníamos verdadera devoción por el gorrión, la manchega era un mito. Yo creo que porque los bocadillos eran buenos, porque los precios eran baratos, pero también por el ambiente que nosotros creábamos allí. También hubiera estado quizás mal visto que se nos hubiera ocurrido alternar en el Montemar, por ejemplo, que era todavía a aquella altura un símbolo de o en el Ideal, que era un símbolo de una clase más establecida, más conformista o más conservadora. Nos juntábamos más en la taberna de Pedro el Manchego, en la calle Madre de Dios, donde está el Arco San Lorenzo, bajando a mano izquierda había una taberna, le decían el Manchego, el criminal, y yo era amigo de él, ¿no? Porque éramos vecinos del barrio. Entonces nos juntábamos en torno a 1 litro de cerveza, 1 litro de vino, y luego nos ponían unas tapas y hablamos allí de política. En estos encuentros, donde se debatían temas sociales, podían verse a Antonio Santiburcio, Manuel Molinos, Cándido Méndez Hijo, Paco Pérez, Manolo Gagucio, Antonio Miguel Ortiz o Mariano Lomas, un militante de la Liga Comunista que recabó en la Escuela de Magisterio y ejerció influencia sobre el grupo. Había muy poca actividad. Había un movimiento, sobre todo entre los jóvenes, que tenía conexiones con personas mayores, personas más mayores que nosotros. Claro, en mi caso, yo la persona mayor de referencia la tenía en mi casa, porque era mi padre, ¿no? Pero había gente mayor, antiguos socialistas, antiguos comunistas, con los que teníamos relaciones, un grupo de gente. Pero tengo que decir que éramos un grupo de gente relativamente cerrado, que hacíamos algunas cosas, ¿no? Algunas veces hacíamos pitadas, hacíamos algunos movimientos desde el punto de vista de la defensa de la democracia, la defensa de la libertad, pintadas exigiendo democracia, aquellas pintadas también que se solían poner de Franco asesino. Molinos era el encargado de distribuir el socialista que recogía en la Facultad de Derecho de Granada. Por seguridad, lo echaban en los buzones de personas que sabían que eran de izquierdas. En algunos casos dándose directamente, pero en otros muchos casos era simplemente metiéndose por debajo de la puerta, porque ni siquiera queríamos que nos conocieran. Entonces llegábamos, Cándido Méndez me daba a lo mejor, pero una cosa muy limitada, a lo mejor 10 mundos, 10 socialistas, el diario, el periódico del partido entonces. Y entonces pues llegábamos por la puerta de la casa donde sabíamos que existía alguien que había sido antiguo militante del PSOE o que había hecho algún tipo de afirmación en algún sitio el que parecía que era de izquierda, y entonces le metía el socialista por debajo de la puerta con más miedo que vergüenza. En Granada había una churrera, ¿no? Que hacían ciclostil, y luego había una imprenta, no sé si en Huelva, que nos surtía de aquella documentación. La revista, esos son boletines, eran boletines nacionales, el Socialista, el Boletín UGT, y efectivamente venían a través de Granada. Otro grupo de jóvenes, formado por Miguel Ángel Valdivia, Pedro Pareja Moreno y Manuel Martínez Plaza, también mantenían reuniones y hablaban sobre la situación del futuro tras la muerte de Franco. Pero el PSOE en nuestra ciudad era un mero reducto ante el trabajo organizativo de décadas a nivel nacional generado por el Partido Comunista. Aquí en Jaén, el que llevaba, digamos, quien lideraba ese antifranquismo era el Partido Comunista. Tenía muchísima fuerza, más que el PSOE. El PSOE era diminuto en comparación con el Partido Comunista. Y sobre todo porque es que la figura carismática de Rosario y bueno, también de su marido Cayetano eclipsaba al resto tanto del Partido Comunista como del Partido Socialista. Uno de los puntos de reflexión entre la izquierda jiennense fue la publicación del libro Sobre la autodestrucción y otros efectos, de Felipe Alcaraz. Se trataba de una especie de novela situada entre Granada y Jaén. En este mismo año, un pseudogolpe que se debatía entre lo político y lo académico, acaba con Alcaraz como subdirector del colegio universitario, lo que permitió varios cambios. Curiosamente, además de comunistas y socialistas, también había grupos de demócratas cristianos y monárquicos democráticos. 29 de octubre,
el jiennense León Herrera y Esteban es nombrado ministro de Información y Turismo. Bajo su mandato se aprobó el Estatuto de Profesionales de Radio-Televisión y se creó el ente público Radio-Televisión Española. Vivía más arriba de mi casa, el hijo de doña María Esteban, que su madre era muy amiga de mi madre, era una señora extraordinaria. Y bueno, yo cuando venían, porque ellos no, cuando venían y pues saludaba allí. Entonces en ese tiempo también las calles la gente se conocía, no había tantos pisos y entonces pues nos conocíamos más y él saludaba, era una persona afectuosa y eso. Y bueno, claro, políticamente cada uno como fuera. A finales de noviembre de 1974 son excarcelados los militantes comunistas Cayetano Rodríguez y Rosario Ramírez. Este matrimonio fue detenido 4 años antes, junto a un nutrido grupo de dirigentes del Comité Provincial del PC. Se trata de 2 personas muy icónicas dentro del Partido Comunista en Jaén. Si hay personas que tengan un sentido del deber, de la moralidad, de la justicia, de la honestidad y del compromiso social con el tiempo que le ha tocado vivir, es Cayetano y Rosario. Yo creo que Rosario, conocida como la prima Rosario, y Cayetano Ramírez, fueron gente con la que uno se puede sentir digno, en la que uno puede mirarse en su espejo. Eran como nuestros padres a nivel políticos, digamos, ¿no? Es decir, nosotros éramos sus niños. Nosotros, ten en cuenta que nosotros en aquella época teníamos 19 años, 20 años, y entonces ellos nos trataban a nosotros con muchísima delicadeza, con muchísima sensibilidad y con muchísimo cariño, muchísimo. Cosa que luego nosotros les respondíamos a ellos igualmente, ¿no? Recordaré siempre a Rosario como una de las personas más consistentes ideológicamente y más trabajadoras por un ideal. Luego fue concejal conmigo en el Ayuntamiento de Jaén. Rosario es un libro abierto de lo que es la humanidad y la coherencia política, y Cayetano lo mismo, ¿eh? Y luego, sobre todo, la relación entre ambos, increíble. Ellos no llegaron a tener hijos, y aquello es increíble. Una pareja con esa edad, la intente que tenían, la empatía que tenían el uno con el otro, el entendimiento, era increíble. Yo era un modelo, son modelos a seguir, modelos de vida militantes, si quieres, pero a seguir. A Rosario la defendió una joven Cristina Almeida. El letrado de Cayetano era José Luis Ramos, uno de los abogados de Atocha que quedó malherido en la masacre que sucedió en enero del 77. Este matrimonio era un modelo a seguir para los jiennenses que luchaban desde el comunismo. Tenía un sentido de la justicia tan enorme, eran tan generosos con lo que les rodeaba que arriesgaron todo. Su vida, su libertad, por supuesto, 4 años en la cárcel por el delito solo de ser militantes en ese momento del Partido Comunista de España, 4 años de cárcel sin privación de libertad, y era gente que lo dio todo, no tenía nada y lo dio todo, pero recogieron lo mejor. Eran personas muy equilibradas, personas con una gran formación política y personas que se creían profundamente lo que era que el socialismo lo íbamos a luchar y íbamos a trabajar por llegar a él en libertad y en democracia. Fundamental. 2 trabajadores, 2 personas que dedicaron su vida al Partido Comunista de España, que lo dieron todo y no recibieron nada absolutamente. Bueno, nada, cariño y aprecio de sus compañeros, de sus compañeras, sí, pero no otra cosa. Eso hoy es difícil imaginarse una mujer así. Imagínate una persona que se dedica a hacer comida en una casa. Ella vivía en la calle, ellos vivían en la calle Cerón, en una habitación que le permitía vivir una señora a la que Rosario cuidaba, un matrimonio mayor a lo que Rosario cuidaba. Él estaba a lo que le saliera. En esa cocina, donde tenía que hacer la comida para esta gente a la que ella cuidaba, se dedicaba a hacer orzas enteras, ella lo comentaba así, orzas enteras de carne con tomates para llevarla a la cárcel. Simplemente para eso, o sea, un espíritu de solidaridad total. Total solidaridad, sin nada, sin pedir nada a cambio, ¿no? Con el tipo de esa gente se puede vivir, se puede viajar, y uno pondría la mano no en el fuego, sino en el corazón, porque nunca te iban a traicionar. Eran personas de las que ya apenas quedan. Ella iba todos los días, todas las semanas, a la cárcel a llevar la comida a los presos políticos. Y contaba que la gente
mostraba cierta simpatía, cierta solidaridad con los presos, que había puesto en la plaza donde le regalaban, por ejemplo, toma, Rosario, esta morcilla se lo lleva a esa gente, con mucho cuidado, claro. O los taxistas, ella pedía un taxi para ir con todo lo que llevaba de comida, los taxistas muchas veces no le cobraban porque sabían a dónde iba. 5 de diciembre se inaugura la actual Casa de la Cultura con una conferencia del director de la Biblioteca Nacional. 21 de diciembre, el Consejo Nacional aprueba la presentación de asociaciones a las próximas elecciones, aunque la propuesta es un brindis al sol, ya que las asociaciones están controladas y las votaciones serán sobre una parte mínima. A los pocos días ya hay asociaciones que son aprobadas. Por supuesto, los partidos de izquierdas están vetados. Hubo dos proyectos muy distintos, uno más permisivo, redactado por Fraga, que daba libertad para asociarse, y el que salió adelante, redactado por el Consejo Nacional del Movimiento, pero Franco escogió este último. 16 de enero de 1975. La Casa de la Cultura acoge una mesa redonda sobre el presente y futuro de la enseñanza. Presidía la mesa Pilar Palazón como decana del Colegio de Doctores y Licenciados. José Luis García Rúa o Manuel Anguita Peragón formaron parte entre sus ponentes. 7 de febrero. La corporación aprobó erigir un monumento a Francisco Franco, ya que Jaén era de las pocas capitales de provincia que no tenía una escultura del Generalísimo. Estaría situada entre la avenida Carrero Blanco, ahora Ruiz Jiménez, con la avenida Antonio García Rodríguez Acosta, ahora avenida Andalucía. En abril fue presentada esta estatua de bronce de 2 metros y 60 centímetros y 600 kilos de peso. Es obra del escultor ubetense Palma Burgos. No era muy agraciado, y mira que Palma Burgos era un escultor magnífico. Se hizo en prácticamente en todos sitios, era una orden de arriba y el ayuntamiento hicieron más que seguidismo. El 10 de julio de 1975 se instaló como rotonda para el tráfico rodado. Esta escultura de cuerpo entero fue inmediatamente rechazada por los sectores progresistas e incluso por los conservadores por su escaso valor estético. Una década después sería desmantelada en el comienzo de la legislatura de José María de la Torre como alcalde de la ciudad. Jaén es una ciudad absolutamente de servicio, Jaén es una ciudad absolutamente de funcionarios, Jaén una ciudad en donde la gente que de alguna manera estaba bajo el paraguas del movimiento nacional era enorme, muchísima gente. Pues en España, que digamos que las cosas iban funcionando y que iban por un camino en donde la amnistía, la libertad, la democracia era ya una cosa que era como un clamor, pues aquí todavía a Jaén eso prácticamente es que ni llegaba. Y entonces pues se dedicaban a hacer monumentos todavía al general Franco, al dictador Franco. Una vez, ya en los últimos meses de la legislatura, en ruego y preguntas, lo dijo Manolo Anguita, lo preguntó. Y yo le di la respuesta que daba quien me preguntaba eso, que no era mucha gente. Que era, mira, está ahí en medio, sirve para regular el tráfico, tenemos en proyecto como buena intención, pero no lo conseguimos, quitar el cuartel de la Policía Nacional y unir el Gran Eje con Ruiz Jiménez, y ese será el momento en resolver esa glorieta y ver qué se hace con la estatua. Pero no es una prioridad, ni una necesidad. 22 de marzo. Es nombrado vicesecretario general del movimiento Adolfo Suárez. Este nombramiento, junto a su pasado como falangista y sus simpatías con el Opus Dei, generaron un recelo por parte de los sectores más progresistas cuando fuera nombrado presidente 15 meses después. 3 meses después de este nombramiento fallece de accidente de tráfico Fernando Herrero Tejedor, que era ministro del movimiento y valedor del joven Suárez, que se ve obligado a renunciar a su cargo. En abril, tras varias reuniones, se forma la Junta Democrática de Jaén en la capital, concretamente en el Bar París, después de un encuentro en el que participaron Rojas Marcos, el comunista Benítez Rufo o el andalucista Manuel Urbano. Sin embargo, la construcción a nivel formal de la Junta Democrática a nivel provincial se produce posteriormente en Porcuna, donde acuden 2 militantes del ASA, uno del Partido Carlista y otro comunista. Como siempre, y ocurre todavía, y ocurre a nivel de Europa, la izquierda es muy difícil de que ella llegue a reunirse, a juntarse, a colaborar entre sí. Y entonces aquí vino
Rojas Marcos, y vino a Jaén para dar a conocer lo que era la Junta Democrática. Unos meses antes, la Junta Democrática Nacional había lanzado un manifiesto de reconciliación pronunciándose por la ruptura democrática como método para conducir el futuro proceso. Aquel verano se produjeron 2 reuniones más de la Junta Democrática, una en las afueras de Torre del Campo y otra en el Colegio Santo Domingo, del que era director Manuel Anguita. El 22 de abril es nombrado hermano mayor honorario de la Cofradía de la Virgen de la Cabeza de Jaén, Domingo Solís, que mantendría una hegemonía sobre el sector del olivar hasta la intervención estatal de Uteco en 1982. El Jaén rural, por excelencia, era don Domingo Solís Ruiz, era tremendo, es decir, era un personaje aquí en la provincia. Yo creo que no se daba un paso sin que él dijera sí, o que él lo aprobara, o que dijera, vale, no hay ningún problema, ¿no? Un señor que quiso que la provincia se le rindiera a través de las obras que hizo, que luego la provincia nunca se lo agradeció y que terminó tan mal porque explotaron las entidades cooperativas, explotaron por una mala administración, porque no se cuidaron los recursos, y bueno, la Uteco le ha costado a la provincia sangre, sudor y lágrimas. Toda la cooperativa provincial agraria, o sea, toda Uteco tenía toda la producción de aceite, también lo controlaba, y después controlaba la entidad financiera más aliada de la provincia, que era la Caja Rural Provincial. O sea, el poder era total. 26 de abril es inaugurado el pabellón de deporte de la Salobreja. Para la conmemoración se celebra la final de la Copa del Generalísimo entre el Real Madrid, comandado por Bravender, Luic y un joven Corbalán, y aquel Estudiantes de Sajibela. Entre el Estudiantes y el Real Madrid. El encuentro despertó lógica expectación y muchos aficionados se desplazaron hasta Jaén para presenciarlo. La final en sí tuvo poca historia, ya que la diferencia entre los equipos contendientes era notable. Durante los 15 primeros minutos, el Estudiantes resistió con vigor e incluso supo mostrar una leve superioridad. Pero transcurrido dicho cuarto de hora, el encuentro empezó a inclinarse hacia los colores blancos. Los hombres altos del Real Madrid acentuaron de forma fundamental la diferencia. Y así poco a poco se llegó al descanso con un 59-44 a favor del Madrid. Esto no quiere decir que el Estudiante se entregase durante la segunda parte. Todo lo contrario. Luchó con ahínco, pero el Madrid se había lanzado hacia la victoria y el encuentro acabó con un 114-85 a su favor. El 11 de junio de 1975 se constituye la Plataforma de Convergencia Democrática por parte del PSOE. Al Partido Socialista se le sumó la Unión Social Demócrata Española, la Democracia Cristiana de Ruiz Jiménez y el PNV, entre otras. En Jaén llegó unos meses después, aunque nunca llegó a presentarse. El PSOE renovado no estaba por hacer cosas con los comunistas. Bastante había hecho con los comunistas durante la República y la Guerra Civil. Intentó hacer una línea de actuación política autónoma. Autónoma quiere decir que el Partido Socialista tomaba sus decisiones y decía con quién se quería aliar y que no iba a ser un apéndice de otros partidos, incluido el Partido Comunista. Dos plataformas reunían a la izquierda en un solo frente hasta la llegada de la Plata Junta 9 meses después. A nivel institucional, se intentaba vender un nuevo régimen sin cambiar sustancialmente nada. Era una estrategia de cara al exterior, pero debajo subyacían varios grupos que estaban atentos para llevar a este país hacia un cambio democrático y por fin se unieron a nivel nacional. Pero en la capital estaban todavía escondidos, estaban todavía clandestinos. Entonces era mucho más
romántico, mucho más atrevido, más osado. Pero yo lo viví con tengo muy buenos recuerdos de vivirlo.